Buen día. Presentaremos un análisis del texto lírico basándonos en un poema del autor Pablo Neruda, titulado El mar. Los integrantes del equipo son Litsi Castellanos, Miguel Rojas, Misael Rodríguez, Sara Medina, Miriana Moreno, Elena Elenes, David Vázquez, y somos del grupo 303. Comenzaremos con una breve definición del género lírico y la poesía. Se define como género lírico el conjunto de obras en el que el escritor expresa de manera intensa sus emociones, sus sentimientos, ideas, sueños y deseos, su subjetividad y sus experiencias interiores por medio del lenguaje poético. Se trata del género de mayor fuerza literaria y es el que más mueve nuestra interioridad. La poesía pertenece a este género y es el que se expresa en forma de verso o prosa. La poesía lírica es un estilo poético que expresa sentimientos a través de las palabras, ya sea escrito u oral. Manifiesta sentimientos profundos o grandes reflexiones como muestra de su subjetividad. El poeta lírico presenta su percepción de la realidad dejando a un lado la objetividad. Biografía de Pablo Neruda. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, conocido mundialmente como Pablo Neruda, nace el 12 de julio de 1904 en la ciudad de Parral, situada en la región central de Chile. Desde su primera infancia, Neruda muestra interés por el rico mundo natural que lo rodea, que es el bosque nativo austral chileno, el que junto con el mar se convertirán en temas de inspiración importantes de su obra poética. Cuando es alumno del Liceo de Hombres Temuco, conoce a la poeta Gabriela Mistral, quien también recibirá el Premio Nobel de Literatura y que trabaja en esa ciudad como directora del Liceo de Niñas. Ella lo introduce en la gran narrativa rusa. En 1921, Neruda se traslada a Santiago, la capital. En 1921, Neruda se traslada a Santiago, la capital, para seguir la carrera de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En Santiago conoce a otros jóvenes escritores, participa en la bohemia literaria de la época y en las actividades de Federación de Estudiantes de Chile. Lee con avidez y escribe poesía. En 1923 publica su primer libro, Crepusculario, que es muy bien recibido por la crítica. Al año siguiente aparece la que será la más popular de sus obras, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que se convertirá en uno de los poemarios amorosos más conocidos en la poesía contemporánea. En 1927, el poeta es designado por el gobierno de Chile como cónsul en Rangún, Birmania. Posteriormente es trasladado a Colombo, Ceilán y luego Batavia, Java, donde contrae matrimonio con María Antonieta Aguenar Volquensanz. En 1931 es nombrado cónsul en Singapur. Regresa a Chile en 1932. El 10 de abril de 1933, la editorial Nacimiento publica en una edición de lujo en solo 100 ejemplares del libro Residencia en la Tierra, una de las obras más importantes del poeta. En este mismo año es nombrado cónsul en Buenos Aires, a donde viaja en compañía de su mujer. Allí conoce a la intelectualidad vanguardista porteña, a Raúl González Tuñón, Oliverio Girondo, Nora Lench, Jorge Luis Borges. También el poeta granadino Federico García Lorca, que ha llegado a la capital argentina a presentar un repertorio de sus obras teatrales. García Lorca pasa a convertirse en uno de los amigos más entrañables de Neruda. El 24 de septiembre del mismo año, Neruda publica en la revista El Mono Azul su poema Canto a las Madres de los Milicianos Muertos. Con este, que se publica en forma anónima, puesto que por su cargo consular el poeta debe mantener una actitud de neutralidad frente al conflicto. Se inicia una nueva fase en la poesía de Neruda, comprometida con las causas que defienden la libertad de los derechos del hombre. Este poema es parte de España en el Corazón, que se incorpora en el libro Tercera Residencia. En 1937 regresa a Chile, donde funda la Alianza de Intelectuales de Chile para las Defensas de la Cultura. Se convierte en un gran activista de las causas pacíficas y antifascistas. En 1940 es nombrado cónsul general en México. Se traslada a su capital, a la que llega el 21 de agosto. En octubre de 1941 recibe el grado de doctor honoris causa de la Universidad de Michoacán.
A principios de 1943 recibe desde Holanda la noticia de la muerte de su hija Malva Marina. Se afila al Partido Comunista de Chile, al que pertenecerá hasta su muerte. Recibe el Premio Nacional de Literatura. En 1950 se presenta en México la primera edición de Canto General, cuyas guardas son ilustradas por los muralistas Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Al mismo tiempo, en Chile se hace una edición clandestina de esta obra. En el exilio, Neruda inicia una relación clandestina con Matilde Urrutia, que inspiró algunos de sus más famosos poemarios de amor, como Los versos del capitán y 100 sonetos de amor. Entre las numerosas distinciones que recibe en los años siguientes están el nombramiento del miembro correspondiente al Instituto de Lenguas Romances de la Universidad de Yale, la calidad de miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de Universidad de Chile, y el doctorado honoris causa de Filosofía y Letras de la Universidad de Oxford. En 1970, Neruda es nombrado embajador de Francia. Se encuentra en París ejerciendo ese cargo cuando recibe la noticia del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura en 1971. Neruda, gravemente enfermo, es trasladado desde su casa en la costa en Isla Negra hasta una clínica de Santiago, donde muere el 23 de septiembre. Recibe sepultura en el Museo que facilita una familia, desde donde luego se traslada a un modesto nicho en el Cementerio General de Santiago. Solo después de la recuperación de la democracia en diciembre de 1992. La obra de Neruda se compone de 45 libros, más diversas recopilaciones y antologías que han sido traducidas en más de 35 idiomas. Es conocida en todos los países del mundo y estudiada en las principales universidades y centros de investigación literaria. Su popularidad y vigencia nos permite y sus lectores se encuentran por millones a través del mundo. El estilo de Pablo Neruda era inconfundible. Escribía centrándose en todos los sentidos, con ello buscaba la descripción de una escena o sentimiento lo más naturalmente posible para transmitir al lector el poema. Neruda estuvo influenciado por corrientes romanticistas, expresionistas, del surrealismo y vanguardistas. Sin embargo, el movimiento modernista ha sido el que marcó significativamente las obras de Pablo Neruda. Los poemas los abordamos bajo diversas perspectivas de lectura. Estos se dividen en 3 niveles de análisis para el texto lírico. El primer nivel, llamado fónico-fonológico, consta primeramente del ritmo, que es un efecto que se produce por la repetición o distribución de los sonidos en los versos del poema. Después también se encuentra la rima, que se puede describir como una repetición sonora que sobrevive al final del verso. Se encuentra la métrica, que entendemos por métrica la medida silábica de cada uno de los versos de una composición poética. La aliteración, que es la repetición de los mismos sonidos en uno o más versos de un poema. Y finalmente la onomatopeya, que consiste en la utilización de palabras que imitan sonidos de la naturaleza. Nivel morfosintáctico. Se relaciona con la manera de combinar las palabras, así como la función que cumplen en un enunciado. El nivel morfosintáctico está compuesto por versos, estrofas, encabalgamiento, anáfora, elipsis y hiperbatón. El verso es una unidad identificada como una línea poética. La estrofa son el conjunto de versos continuos en un poema, se distinguen por la separación espacial, es una especie de párrafo en el poema. El encabalgamiento es un desajuste entre el final de un verso y la pausa sintáctica, cuando el verso llega al final de su estructura, pero la idea o el sentido de la frase no queda completo y continúa el siguiente verso. Anáfora, figura de construcción por el efecto que causa a la estructura de las frases. La encontramos en el poema cuando repetimos una misma idea o las mismas palabras al inicio de una serie de versos. Elipsis, figura de construcción que consiste en la omisión de elemento gramatical. Hiperbatón, es la gramática del idioma, hay ciertas normas establecidas. La poesía modifica este orden gramatical del discurso. A esta alteración intencional le damos el nombre de hiperbatón. Nivel semántico. Con este nos referimos a un punto en el que se estudia y se analiza el significado de las palabras. Está compuesto por comparación, metáfora, hipérbole, personificación y antítesis. La comparación es la figura que consiste en comparar dos objetos, seres, fenómenos, situaciones a partir de sus respectivas características. La metáfora es la figura central del texto lírico.
La metáfora designa otra cosa y entre esa cosa del plano real y la palabra que se expresa, es decir, el plano imaginado, hay un rasgo de similitud. La hipérbole consiste en exagerar o disminuir excesivamente las características de lo que se habla. La personificación se caracteriza por atribuir de manera intencional una propiedad o una cualidad humano o objeto concreto o abstracto a una cosa incorpórea o un animal. La antítesis es una figura del pensamiento que consiste en contraponer una idea de otras, con mucha frecuencia a través de términos abstractos, o ofrecen un elemento común, temas comunes. A continuación, identificaremos algunas características de los niveles de análisis que se encuentran en este poema. Primeramente, encontramos la anáfora, donde se aprecia la repetición de palabras. Seguido se encuentra el hiperóbato, ya que se altera el orden de la frase, en donde logramos apreciar de algún modo magnético círculo en la Universidad del Oleaje. Seguido de esto, logramos identificar el hipérbole, en la parte donde dice del fragmento reconstruyo el día, ya que exagera las características. Seguido de esto, logramos encontrar una metáfora, donde hace referencia el frío del azul. Más abajo logramos encontrar la comparación, donde se ve en el texto donde dice el poder quieto allí determinado como un trono de piedra en lo profundo. Y la personificación, donde se le da una personificación a la tristeza terca. En la siguiente parte del texto donde dice, parece poco para el hombre joven que aquí llegó a vivir con sus incendios, logramos identificar la elipsis, ya que la palabra aquí hace referencia al mar y llegó hace referencia al hombre. El siguiente poema consta de 3 estrofas y 30 versos en total. La primera estrofa, llamada soneto, contiene 14 versos. Cada verso cuenta con 11 sílabas llamados en decasílabos. La segunda estrofa, llamada aleluya, tiene 2 versos. El primer verso de 11 sílabas, igual que el primero, llamado en decasílabo, y el segundo verso de 10 sílabas, llamado decasílabo. La tercera estrofa, llamada soneto, formada por 14 versos, en la cual el verso 20 contiene 7 sílabas y es llamado heptasílabo. El verso número 23 contiene 10 sílabas y es llamado heptasílabo. El poema anteriormente leído de Pablo Neruda, titulado El mar, le dimos una interpretación de forma en que el mar representa el universo y la gran inmensidad de este, lo que nos hace ver muy pequeños ante él y nos recuerda que somos muy vulnerables ante cualquier situación. El movimiento de las olas para nosotros representó la vida que cambia constantemente. En ocasiones puede ser muy tranquila y en otras muy brusca. El poema nos transmitió mucha serenidad y a la vez alegría, así como también calma, debido a que conforme lo leíamos podemos imaginarnos la grandeza del mar, y esa paz que nos transmite cuando estamos cerca de él, escuchando el sonido que hacen las olas al romper el silencio, apreciando ese murmullo que es como música para nuestros oídos.